No somos conscientes y reconocemos que el estar en primera línea no solamente ha significado desarrollar aprendizajes en los estudiantes, sino también el rol docente centrado en atender aquellas necesidades socioemocionales de los estudiantes, pero también de las familias. Y en ese sentido es que surge también este webinar y justamente la dinámica del webinar y las preguntas que tenemos para nuestros invitados son tres. La primera de ellas, que es el bloque número 1, ¿a qué se denomina una buena práctica docente en la orientación y soporte socioemocional a sus estudiantes? En un segundo bloque conversaremos sobre qué logros y oportunidades de mejora se han evidenciado en la orientación y el soporte socioemocional que hacen los docentes. Y en un tercer bloque vamos a conversar sobre qué orientaciones concretas se sugiere a los docentes para continuar promoviendo esas buenas prácticas en la orientación y el soporte socioemocional a sus estudiantes. Nos vamos a tener, como siempre, ya manejamos un cuarto bloque en el que también vamos a poder escoger alguna de las preguntas que el tiempo nos alcance para poder responderlas y lograr absorber sus inquietudes. Antes de ingresar, entonces, a nuestros bloques, vamos a escuchar, tenemos esta noche también el testimonio de dos docentes que se inician en la carrera pública magisterial. Vamos a iniciar con un primer video para que nos comente de manera breve una experiencia significativa respecto al soporte socioemocional que han brindado a sus estudiantes durante esta emergencia sanitaria y el rol mediador en la educación a distancia. Como les mencionaba, tengo que precisar que estos testimonios son de docentes que han obtenido el nombramiento en el año 2019, por lo tanto, el 2020 ha sido su primer año en la carrera pública magisterial. Vamos a presentar, por favor, pido el video de la docente Sandy Colachagua Serias, del nivel de educación inicial de 5 años. Ella pertenece a la institución educativa 478 Niñito Jesús de las Espinas de Lujel, Huancayo, región Junín. A ella, y juntamente con otro docente que veremos más adelante, de una institución en Ayacucho, les pedimos que nos respondan 3 preguntas en este video que vamos a ver a continuación. La primera de ellas nos menciona y describe la experiencia en sí mismo. La segunda pregunta nos van a poder compartir cómo fue su intervención. Y una tercera pregunta que nos van a compartir es qué fue lo que les ha causado satisfacción en esa experiencia que ellos han vivido, ¿no? En donde han brindado este soporte socioemocional tanto a estudiantes, en algunos casos también a las familias, y les ha dado unos resultados satisfactorios. Entonces, por favor, iniciamos con este primer video de la docente Sandy Colachagua Serias. Hola, soy la profesora Sandy Colachagua Ceras, del nivel inicial 5 años. Trabajo en la institución educativa 478 Niñito Jesús de las Espinas. Me nombré el año pasado, por lo cual este es mi primer año en la carrera pública magisterial. Mi institución pertenece a la UGEL Huancayo, región Junín. En esta oportunidad, quiero compartirles cómo he brindado el soporte emocional a mis estudiantes y sus familias a través de las actividades de aprendizaje de la siguiente manera. En pandemia, lo más difícil y complicado fue la comunicación, debido al poco acceso a los medios de comunicación. De tal modo que ahora quiero compartirles cómo los juegos pueden crear vínculos afectivos muy fuertes en los niños del nivel inicial. Las primeras semanas y los primeros días fueron muy difíciles y hasta muy raros, porque los niños y niñas no hablaban, no se comunicaban, de tal manera que decidí tomar gran parte del tiempo en las videollamadas realizando juegos. Juegos como las escondidas, donde los niños buscaban un lugar para esconderse sin alejarse mucho de la cámara. Esto era una gran hazaña. O como el juego Los Retos, donde se les pedía buscar un objeto dentro de casa y hasta las familias se involucraban. Entre gritos, entre carcajadas, lograban encontrar lo solicitado y los niños volvían con una gran sonrisa que me daba a entender de que le estaban pasando bien. Como estos juegos, muchos más me hicieron sacar la conclusión de que los niños del nivel inicial, niños y niñas del nivel inicial, podían interactuar y crear vínculos afectivos muy fuertes con personas que jamás antes habían tratado. Y esta vez solo lo hacían por medio de las pantallas. Una de esas personas era yo. Estas actividades se cerraban con una dinámica al encender una velita y luego la apagaban. Pero antes cerraban sus ojitos, respiraban y pensaban en algo bonito que les sacara una sonrisa. Esta actividad tenía un propósito.
El propósito era devolver a la calma, relajarse y tranquilizarse para poder escucharnos. En este momento los niños compartían lo que más les gustó de las videollamadas, o si tenían alguna otra experiencia en casita lo podían hacer. Yo aprovechaba este tiempo para brindar un soporte también socioemocional. Y la videollamada terminaba cuando los niños soplaban la velita en conjunto, y con un poco de magia e imaginación, ellos sabían que ese soplido en conjunto apagaba la velita que yo tenía al otro lado de la pantalla. También tuve reuniones con los padres de familia, donde ellos comentaban de que los niños estaban contentos al recibir las videollamadas y que a ellos también les gustaba participar de algunas actividades. Esto me llenó de mucha satisfacción, saber de que mis objetivos se estaban logrando, se estaba creando un vínculo muy fuerte con mis niños y mis niñas. Pero lo que sí tuve que invertir mucho es paciencia y mucha perseverancia para que las estrategias fueran funcionando de a poquito. Mucha creatividad para hacer que los niños piensen, imaginen que estamos muy cerquita. Mucho amor por los niños puede hacer grandes cosas. En cuanto a los recursos externos, no necesitamos mucho porque todo lo podíamos conseguir solo en casa. Donde sí hemos invertido mucho es en tiempo para buscar estrategias de la pedagogía Waldorf y de la pedagogía de Reggio Emilia que fueran mi fortaleza. Bueno, es todo lo que puedo compartir con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, docente Sandy. Realmente agradecemos, felicitamos, reconocemos el trabajo que vienen realizando desde las diferentes regiones del país, desde los diferentes niveles y modalidades de la educación básica, de la educación especial, de la educación alternativa, porque sabemos también y reconocemos esta labor docente en la que también se está trabajando no solo lo pedagógico, también lo socioemocional. Ahora seguramente José Miguel y Ruth van a poder reflexionar sobre este video y conjuntamente con las preguntas que habíamos mencionado es la dinámica de este en vivo. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. ¿A qué se denomina una buena práctica docente en la orientación y soporte socioemocional a los estudiantes? ¿No? Vamos a iniciar, por favor, contigo, Ruth, para que también nos puedas mencionar si tuvieras algún comentario sobre el video que acabamos de ver. Te escuchamos. Muchas gracias Alejandra. Sí, efectivamente es interesante el testimonio de la profesora Sandy, particularmente porque está en su primer año de ejercicio de la docencia en la carrera pública magisterial, por un lado, pero así como ella lo menciona también en un contexto de pandemia y haciendo educación a distancia. Y una de las cosas que quisiera identificar, rescatar, ese video que es importante y que nos va a dar de alguna manera también el marco para poder hablar sobre la buena práctica, es el hecho de encontrar una primera dificultad. Una dificultad que tiene que ver con la comunicación, que durante todo este tiempo le hemos venido escuchando y atendiendo también de algunos docentes que no podían lograr conectarse con los estudiantes. Bueno, frente a esta situación, ella encuentra el tema de la comunicación, pero también de las interacciones entre sus niños. Y frente a esa dificultad que tiene implicancias emocionales, si bien es cierto, es una actividad pedagógica la que ella está desarrollando, pero también tiene efectos y tiene otras aristas que compromete muchas veces las reacciones socioemocionales que hemos visto en otros docentes, como por ejemplo que les puede generar malestar, molestia, este tipo de dificultades. Sin embargo, encontramos que ella hace uso de otros recursos. Plantea algún tipo de estrategia como para poder lograr conectarse con sus niños. Y logra no solamente la conexión, sino algo que también estaba un poco previendo y que necesitaba asegurar en su labor docente, como es el vínculo con los niños. El otro aspecto importante que tiene que tocar y que toca de alguna manera el aspecto socioemocional, el elemento de la calma, cómo ayudar a que los niños puedan estar calmados, con un propósito, para que se puedan escuchar. Y es interesante cómo es que estos elementos acompañan una práctica docente, una práctica pedagógica, donde al anticiparse y poder prever estos elementos también ayuda y genera un clima diferente en esta comunicación y en esta relación. Y el otro punto que quería mencionar es que un tipo de intervención
con los niños, de esta manera también involucrar a los padres de familia. Padres de familia que valoran esta experiencia y de alguna manera validan también el hecho de cómo se siente, de sentir satisfacción, no solamente la familia, los niños, sino también la misma profesora Sandy, que ella da como testimonio a ello. Y finalizar nada más con dos aspectos que la verdad que es muy interesante, muy importante remarcar, el tema de la paciencia, la perseverancia y el amor como un símil vinculado a lo que ella entiende que es su labor y su misión como docente. La verdad que es bien interesante lo que ella ha podido comunicar en este testimonio. De repente, José después va a poder también añadir otros elementos que quizás ha visto en este testimonio. Pero para ir respondiendo ya a la pregunta que ha hecho Alejandra, yo quisiera en ese sentido también poder compartir un PPT, algunas láminas, donde voy a explicar brevemente algunas definiciones que tienen que ver cómo se concibe una buena práctica. Entonces, si me permiten, voy a compartir este PPT. Y ya que estamos en el tema justamente de buenas prácticas para el soporte socioemocional en esta modalidad de distancia, tenemos esta pregunta que nos hace Sandra: ¿a qué se denomina una buena práctica docente en la orientación y soporte socioemocional a los estudiantes? Existen varias definiciones en torno a lo que es una buena práctica. Algunos años atrás estuve en una experiencia justamente de ir identificando aquellos elementos que son como constantes en una buena práctica, y consideré apropiado de repente poder también compartirlo con ustedes y partir de un marco más para luego hablar de una buena práctica centrada en el aspecto socioemocional. Como les decía, existen varias definiciones sobre qué es una buena práctica. Para algunos autores, como Bain, por ejemplo, dice que es el éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender, consiguiendo influir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir. Entonces, aquí estoy remarcando algunas ideas que es importante que podamos considerar en esta definición, ¿ya? Hay otro autor, Cabero y Romero, también, que para él una buena práctica docente se refiere más bien a las intervenciones educativas de los profesores y las instituciones que facilitan el desarrollo de actividades que permiten que los estudiantes alcancen los objetivos, las capacidades y las competencias establecidas. Bueno, estas son dos definiciones que se acercan un poco más al ámbito de la práctica docente. También hay otras definiciones que están enfocadas en la eficacia, en la efectividad y otros considerandos que de alguna manera lo podemos mirar más de cerca en estas dos definiciones que les estoy compartiendo. También tenemos como Ministerio de Educación, tenemos una definición de las buenas prácticas pedagógicas, ¿no? Como el conjunto de acciones pedagógicas a través de las cuales se demuestran las competencias profesionales de los docentes. Parten de la identificación de las necesidades u oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y tienen como propósito el desarrollo de las competencias previstas en el Currículo Nacional de la Educación Básica para lograr niveles de progresión cada vez más complejos, funcionalizadas, sostenibles, transferibles. Y es una definición completa, orientada hacia la práctica pedagógica. Y ustedes dirán, ¿y dónde está el elemento socioemocional vinculado a esta denominación o a esta definición? Consideramos que esta aproximación a la orientación y soporte socioemocional más bien es un elemento que está transversal. Si recordamos un poco la historia o el testimonio de la profesora Sandy, que bien ella
habla de un recurso pedagógico, de una actividad dentro del aula como el juego, cómo este también se convierte en un elemento en donde se puede un aspecto que tiene que ver con lo socioemocional. El juego per se tiene muchos beneficios en ese sentido y que puede también integrar estas dos dimensiones. Y esta definición del ministerio, como les decía, también tiene elementos muy importantes que después voy a explicar en detalle, con ciertas características, como por ejemplo el partir de una necesidad, cómo responder a ella, también ver la efectividad en el logro de aquello que uno se esperaba o se había propuesto realizar. Bueno, lo central realmente de a qué se denomina una buena práctica docente en orientación pedagógica en general, se trata pues de un conjunto de acciones, estrategias o actitudes que tienen que ver con hechos que son tangibles, que se pueden observar, que se pueden ver y que permiten responder a un determinado problema o necesidad en particular. Creo que este primer punto es bastante importante. De alguna manera refuerza lo que dijimos en relación al testimonio de la profesora Santi. ¿Qué necesidad encontró en particular y qué acciones ella puso en marcha, ¿no?, para poder responder al problema o la necesidad que se le presentó en ese momento? Que también se desarrolla de manera continua, eficaz, con capacidad de obtener resultados esperados y que cuente con el involucramiento de otros actores. Allí también tenemos otros elementos importantes. La práctica se da de una manera continua y que se espera tener los resultados esperados. Además, que se involucran otros actores también. Y nos ayuda a anticipar respuestas frente a situaciones o problemáticas similares. Cuando uno identifica y sabe que algo le funcionó, que algo le resultó, se convierte justamente como en un capital de conocimiento. Permite ante nuevas situaciones anticiparse y poder usar ciertos recursos que puedan ayudarnos a mejorar o a responder la necesidad identificada. Como les decía, esto genera aprendizaje y conocimiento y ayuda a ir mejorando inclusive aprendizajes que uno puede haber tenido previamente. Ahora sí voy a la pregunta que había hecho Ale sobre a qué se denomina una buena práctica, específicamente en la orientación socioemocional a los estudiantes. Para responder a esta pregunta hay que ubicarnos en este contexto que estamos actualmente, en este contexto de emergencia sanitaria y en la educación a distancia. Yo creo que ese es un poco el marco que también nos ayuda a poder ubicar mejor estas características o esta definición a cómo estamos entendiendo una buena práctica en este ámbito. Los docentes, más allá de promover aprendizajes en sus estudiantes, también encontramos en una buena práctica de soporte socioemocional en algunas actividades, algunos hechos, en intervenciones que han respondido de una manera particular a necesidades específicas. Como por ejemplo, tenemos las situaciones frente al temor, al contagio de la enfermedad del COVID, a algunos malestares propios del confinamiento, por ejemplo, el hecho de que muchos estudiantes no pueden lograr tener ese contacto físico. Sabemos que sí se ha logrado el contacto social a través de la pantalla, pero, por ejemplo, todo aquello que ha significado para muchos estudiantes el estar limitados por la pantalla y haber generado cierto malestar al no tener ese contacto físico. No solamente los estudiantes, sino también ese es un fenómeno que nos pasa y lo estamos viviendo todos nosotros, incluidos también los docentes. Entonces también estamos encontrando dentro de esto, como estamos denominando una buena práctica docente en orientación y soporte socioemocional, cuando a comienzos, a los inicios, los docentes ven que necesitan identificar a aquella necesidad que aparece en el docente. Entonces, hay una necesidad de identificar esta necesidad, mejor dicho, en los estudiantes y desplegar acciones continuas, sostenidas, como por ejemplo la escucha activa,
y un elemento fundamental, que es este genuino interés en el ser de uno de los estudiantes, logrando establecer y fortalecer el vínculo de confianza. Esta preocupación del docente por lograr conectarse, por lograr establecer el vínculo con el estudiante, ha hecho que desarrolle una serie de intervenciones, que identifique también cuál es esa necesidad específica y que desarrolle estas acciones que no sean de una vez, que no aparezca hoy día nada más o cuando apareció la necesidad, sino que sea sostenido, sea dado a lo largo de, y para ello la escucha activa es y ha sido una de los recursos más potentes que ha permitido desarrollar una buena práctica de dar soporte y orientación a los estudiantes. Y también vemos que esto ha generado repercusiones, cambios que se ven justamente en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. Un docente que ha desarrollado esta capacidad de escucha, de darse el tiempo para atender esa necesidad específica, que no solamente de una sola vez, sino que lo va dando a lo largo de cada encuentro, cada llamada, genera estas disposiciones en los estudiantes, esta motivación por mantenerse conectado y asegurar de alguna manera también su continuidad educativa. Hay otro elemento importante para poder reconocer en estas experiencias de buenas prácticas que han desarrollado muchos docentes, es el lugar, el espacio que tiene el trabajo colegiado. Un espacio que ha significado no solamente ser espacio de compartir estrategias de aprendizajes o dudas o dificultades, sino también de reflexionar y de generarse cierto soporte. Ha funcionado en muchos casos también una red de contención a los mismos integrantes de una misma institución. Entonces, todos estos elementos de alguna manera han ayudado a poder identificar todas esas acciones, estas intervenciones como una buena práctica. Pero también hay algunos criterios y de acuerdo a varios autores estos criterios pueden variar de uno a otro. Hay unos que pueden plantear 5 o 6 criterios en una práctica docente pedagógica netamente, pero en el aspecto socioemocional hemos tratado también de poder identificar cuáles serían estos criterios que nos permita, ¿no?, identificar, ver, valorar una buena práctica de soporte socioemocional. Y esto tiene que ver con 4 criterios. Tiene que ver primero con la pertinencia, es decir, si lo que estoy haciendo responde a la necesidad identificada. Por ejemplo, ese trato diferenciado, especial, que puedo darle a una necesidad específica, ya sea de un estudiante o de la familia, ¿ya? Que va de acuerdo también a lo que le corresponde al docente hacer. No que el docente se convierte en un psicólogo, no, sino que dentro de su trabajo, dentro de su labor como docente, puede desarrollar esta atención diferenciada en lo que le compete como mediador. Además de que es un docente que en este marco de la pertinencia puede discriminar y también privilegiar el estado socioemocional frente a otras acciones de su práctica docente. Es decir, si yo tengo que desarrollar una actividad X, en mi primer contacto con el estudiante, encuentro que el estudiante más bien comienza a contarme una dificultad que está teniendo en familia. ¿Cómo es que el docente puede discriminar esto, valorar lo que está pasando en ese momento, privilegiar la necesidad que está teniendo este estudiante para ser escuchado y luego poder ya avanzar a actividades planificadas o propuestas? Ser pertinente. Bueno. El otro aspecto que tiene, el otro criterio es el ser sostenible, hacerlo sostenible, un criterio de la sostenibilidad. Cómo aseguramos este seguimiento, cómo es que también se promueve que los estudiantes o las familias usen también sus propios recursos, se ayude a que, se apela a que ellos también puedan
ejercer y usar otros recursos que también de repente les ha valido, les ha servido. Generar una suerte de dependencia total. Esto ayuda a que después de una intervención que pueda hacer el docente, el estudiante y la familia puedan continuar con su vida, echando mano de esos recursos que pueden haberle servido, más lo que el docente puede haber compartido en ese momento con ellos. El otro criterio es la relevancia, ser relevante, un criterio de relevancia. Esto es cuando los estudiantes y las familias reconocen la importancia de las acciones de soporte que han recibido y que son significativas para el momento y la circunstancia. Cuando un docente, frente a una determinada situación, pues se da el tiempo de escuchar o de acompañar un momento determinado, como es relevante en tanto la familia y el mismo estudiante puedan sentir que fue significativo y que puedan decir, esto me ayudó. Y una vez resuelto, pues puede continuar adelante. Y el tema de la eficacia, que es ver si se logran resultados visibles, cambios, transformación que se traducen en la continuidad educativa. Es decir, cómo es que este acercamiento, este soporte, esta atención que puede hacer un docente genera no solamente que el estudiante se vea motivado para seguir estudiando, no solamente se ven resultados en el aprendizaje, sino también aseguramos de alguna manera la continuidad educativa del estudiante. Entonces, estos son algunos de los criterios que usamos para hablar de una buena práctica de soporte socioemocional. Vamos a ir de repente ya resumiendo un poco que una buena práctica docente de soporte socioemocional contribuye más bien a la reflexión, nos da tiempo para pensar, conversar, dialogar, pensar, ¿no? También a la resiliencia, al compromiso y a la aceptación de los cambios como oportunidades de fortalecimiento socioemocional. Una oportunidad también para crecer. Una buena práctica reconoce y recoge saberes, aprendizajes, conocimientos previos que se han tenido, sobre el cual se van a añadir nuevos aprendizajes que van a ser mucho más potentes, que van a enriquecer los que ya existen y que además podemos incrementar los que ya conocíamos. Lo hacemos no solamente más potentes, sino también podemos incrementar con nuevas experiencias, nuevos conocimientos y nuevos recursos también. Hasta aquí, Alejandra, tengo la... Gracias. Muchas gracias, Ruth. Creo que has podido englobar bastante bien, nos has presentado algunos términos sobre qué es una buena práctica en ese contexto de emergencia sanitaria, trabajando la orientación socioemocional. También, supongo, la mayoría de docentes que nos acompañan, acabamos de tener justamente el 11 de diciembre la ceremonia en la que se ha premiado a los docentes en buenas prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, tal vez eso es un poco lo que la mayoría conoce, pero justamente este webinar lo que busca es también resaltar aquellas prácticas de corte socioemocional que sabemos que están muy vinculadas con el tema pedagógico también. Ahora, por favor, quisiera, José Miguel, que puedas brindarnos también los aportes que tengas vinculados a esta pregunta. ¿A qué se denomina una buena práctica docente en la orientación y soporte socioemocional a los estudiantes? Y si tuvieras también comentarios, reflexiones que complementar respecto al video que vimos del testimonio de la docente Sandy. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, primero agradecer a Ruth por los grandes aportes que nos ha podido brindar. Yo voy a complementar una parte de esto que ha estado muy claro y espero nos haya ayudado a aterrizar definiciones, como bien comentabas, Alejandra. Y empezando con el tema del video de la docente Sandy, me llamaron la atención dos cosas muy importantes, ¿no? Primero, lo preocupada que ella estaba con establecer relaciones afectivas con sus estudiantes y lo importante que era esto para ella, además, qué tan importante era involucrar a la familia en ese tipo de intervenciones pedagógicas, ¿no? Que pareciera que van más allá del hacer. Y por otro lado, también me llevaba a la reflexión sobre
qué condiciones son necesarias para poder encontrar que un docente o una docente puedan desarrollar este nivel de creatividad y enfrentar los retos y adaptarse a los desafíos de esta manera tan bonita, ¿no? Como comentaba ya Ruth, nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria que se ha prolongado durante mucho tiempo, que nos ha llevado a adaptarnos a nuevas metodologías, pero además a buscar diferentes formas de también brindar un cuidado a este rol docente que tenemos y que se ha demostrado que lo podemos hacer, es el rol de contención y de soporte socioemocional, ¿no? Que ya implica un desafío por ser a distancia. Entonces, sí, de repente poder señalar y apuntar lo importante que es establecer ciertas condiciones que nos puedan asegurar el bienestar de nuestros docentes para que ellos puedan desarrollar ese tipo de trabajo orientado al soporte socioemocional de los estudiantes, ¿no? Que es desde el área de bienestar lo que también nos preocupa mucho y lo que queremos estar encargados de poder trabajar con los docentes. ¿Qué tipo de condiciones pueden llevar a que alguien pueda desarrollar, en este caso uno o una docente, puedan acompañar socioemocionalmente a sus estudiantes, ¿no? Cuando uno ve a Sandy, pues llama la atención su motivación, nos llama la atención también su alegría, pero si abrimos el panorama, también podemos preguntarnos qué ha tenido que hacer Sandy en casa, por ejemplo, para poder llegar a estas soluciones tan creativas y orientadas a resolver problemas, a no quedarse estancada en el problema, a ser resiliente, a tener esa comunicación eficiente. ¿Cuáles son estas condiciones que le han llevado a ella a sentirse bien para poder trasladar el bienestar, ¿no? Y acá podemos definir de repente algunos pasos que debemos de asegurar para llegar a ese tipo de soluciones. El primero es fortalecer lo que podemos entender como el pensamiento constructivo, ¿no? Que está definido como la capacidad para poder relacionarnos con los demás de un modo satisfactorio, que es la parte de inteligencia emocional, ¿no? Solucionar problemas personales también de una manera adecuada, ¿no? Parte de inteligencia social, y la capacidad también para solucionar problemas de manera eficiente en la vida cotidiana, que es una inteligencia mucho más práctica, ¿no? En resumen, podríamos decir que este pensamiento constructivo nos lleva a manejar nuestras emociones, buscando soluciones constructivas solos y en un contexto social, acompañado de otros, como el rol docente forma parte, ¿no? Otra cosa que podemos también empezar a fortalecer son algunas recomendaciones que nos brinda, por ejemplo, la UNESCO para estar mejor orientados al soporte socioemocional de los estudiantes. Que ya lo ha comentado Ruth, le voy a dar de repente una pasada muy pequeña, pero tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Con el tema del autocontrol, el manejo de los impulsos, de la conducta, el manejo de la expresión adecuada de nuestras emociones. También la comprensión del otro, desde la empatía, desde la toma de perspectivas, ¿no? Desde la escucha activa. También las relaciones interpersonales, ¿no? Que significa que podamos asegurarnos de establecer relaciones sanas, gratificantes, significativas, de apoyo, ¿no? De diálogo, de participación, de comunicación asertiva, donde podamos resolver conflictos de manera constructiva. Pero algo que resalta mucho la UNESCO, y acá es para darle un retorno a lo que había mencionado al inicio, es que todas estas condiciones son muy útiles, pero una de las más importantes es la comprensión de nosotros mismos. Cuando uno ve el ejemplo de Sandy, por ejemplo, podríamos pensar qué tipo de escucha se tiene ella misma, qué tipo de autocuidado tiene hacia ella misma, ¿no? Escuchar necesidades de nosotros. Algunos ejemplos que hemos recogido desde la línea de ayuda es que hay una muy buena motivación de nuestros docentes para poder brindar ese soporte emocional a los estudiantes. Pero alguien, por ejemplo, con un desgaste o un problema en casa, o con estrés laboral, o con un estado de ánimo muy ansioso, va a intentar resolver esto y llevarlo a cabo, y de la mano escuchar a los estudiantes y además tratar de incorporar a las familias. Y la dificultad con esto es que podríamos tener docentes que en esta muy buena motivación generen un alto desgaste, ¿no? Y una dificultad para el cuidado sobre ellos mismos. No escucharlos,
Hay muchas analogías, ¿no? Siempre es bueno darle un mantenimiento al auto de vez en cuando, ¿no? No ir a las últimas al médico, por ejemplo. Y sobre el tema emocional a veces también nos descuidamos un poco, ¿no? La forma más importante, entonces, para responder esta pregunta, Alejandra, que nos planteabas al inicio, que era, ¿a qué podríamos denominar una buena práctica docente orientada al soporte socioemocional de los estudiantes? Es aquella práctica que no solo se centra en el hacer, sino en el ser, algo que en algún momento Ruth mencionó, ¿no? En la preocupación por la persona, en la preocupación por nosotros mismos, en complementar esta gran creatividad que tenemos con un cuidado personal y un nivel de bienestar muy importante. Los docentes que hemos podido tener desde la línea de ayuda, por ejemplo, del programa Te Escucho Docente, mostran muchísima gratitud por tener un espacio de cuidado sobre ellos mismos. Esto además se traducía en las llamadas que se daban, porque se hacían seguimientos de estas llamadas, se podían traducir en un mayor nivel de motivación, ¿no? Es decir, me siento muy bien ahora y, mira, he pensado de esa forma de resolver distinto este problema, porque los niveles de calma, el bajo nivel de estrés y el mayor nivel de seguridad emocional que podemos tener nos ayudan a tener mejor creatividad, nos ayudan a poder resolver mejor los problemas, nos ayudan también a poder acompañarnos con otras personas en encontrar esas soluciones. Entonces, una buena práctica docente de soporte socioemocional implica mucho el trabajo con nosotros mismos. Implica mucho que lleguemos a este nivel de bienestar tan esperado, entre comillas, tan positivo, que nos lleve a dar lo mejor a nosotros. Que no solamente nos enfoquemos en el hacer, que nos permita también sentirnos bien. No solamente en las instituciones educativas y con la comunidad educativa, sino además sentirnos bien en los otros roles que tenemos, ¿no? Desde la casa, desde las amistades, desde nuestra propia casita interna también, ¿no? A eso le podríamos dar énfasis, Alejandra, de este espacio de bienestar, que es el área donde estamos haciendo el Te Escucho Docente, ¿no? Te doy un paso. Qué bueno en realidad, José, tenerte en este espacio para que también nos puedas compartir toda la información que se ha recogido a través de esta plataforma, que tal vez quienes nos están acompañando en este momento, si es que no la conocen, existe la plataforma desde el Ministerio de Educación, Te Escucho Docente, donde pueden recurrir, hay diferentes recursos, donde pueden ustedes leer, pueden revisar videos, pero también pueden sacar citas con psicólogos virtuales, por supuesto, y pueden recurrir a ellas cuando ustedes gusten, cuando sea necesario, confiando en que es un espacio seguro de confidencialidad y buscando siempre el bienestar docente. Vamos a continuar con nuestro webinar. Hemos tenido un primer video de la docente Sandy del nivel inicial, pero tenemos también el video de otro docente, esta vez del nivel secundario. Él es el profesor Vladimir Carlos Obregón Tanta. Como les mencionaba, él es de educación secundaria de la IE Luis Cabero Bendezú, de Ujel Huanta, región Ayacucho. Al igual que la docente Sandy, ha experimentado este año como el primero en la carrera pública magisterial, y también hemos pedido que pueda respondernos a esas tres preguntas. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido en la que ha sentido resultados satisfactorios vinculados al soporte socioemocional? ¿Cómo fue su intervención y cómo es que eso le ha causado una satisfacción? Vamos, por favor, con el video del docente Vladimir. Trabajo en la institución educativa Luis Cabero Bendezú. Me nombré en esta institución educativa el año pasado, siendo este mi primer año dentro de la carrera pública magisterial. Mi institución educativa pertenece a Ujel Huanta, región Ayacucho. En este contexto de emergencia sanitaria, como docente y tutor de aula, he tenido que adaptarme a la situación. Las experiencias que desearía compartir sobre cómo he brindado soporte socioemocional a mis estudiantes frente a situaciones delicadas son diversas. Sin embargo, me centraré en algunas que para mí son significativas. Por ejemplo, uno de mis estudiantes del quinto año de secundaria me escribió al WhatsApp y me dijo que estaba en cama, que estaba enfermo y que sus síntomas eran fiebre y dolor en todo el cuerpo, y que razón por la cual no podía participar de las clases. Lo primero que se le vino a la cabeza fue el COVID-19. También pensé lo mismo, pero mantuve la calma. Y para mejorar la comunicación le hice una llamada telefónica donde me comentó que su familia se había ido a la chacra a trabajar y que él también trabajaba para poder apoyar a la familia.
Era momento propicio para poder entrar en calma, ya que el estudiante se encontraba asustado y a la vez algo ansioso por su salud y por estar solo. Luego la familia pudo intervenir y ayudar. Otra de las experiencias donde logré hacer un soporte emocional fue cuando uno de mis estudiantes del 5º año de secundaria se cayó de una moto lineal mientras iba a trabajar como ayudante de albañilería. Tuvo golpes y fracturas fuertes. Yo me comuniqué con él para saber por qué no estaba enviando sus actividades y él me comentó lo sucedido. Entonces, ese momento le dije que las cosas iban a mejorar, que lo más importante era su salud y que las actividades podrían esperar por ese momento. También me comuniqué con su familia para que no se frustrara, que todo iba a estar bien y que ya se iba a recuperar. Pasaron 2 semanas y empezó a realizar sus actividades de a pocos. Decirles que durante todo ese tiempo he tratado de comunicarme con ellos, siempre con mensajes de texto o por llamadas telefónicas, y al escucharlos más animados y tranquilos, se han sentido agradecidos por acompañarlos y escucharlos. En ambos casos y en todos los que me ha tocado intervenir, los recursos personales que he empleado pienso que son la comunicación empática, la predisposición al llamado de ayuda de quien lo necesite, en este caso nuestros estudiantes, que son la razón por la cual nos valemos. Y el mismo hecho de estar comunicándonos genera confianza en nuestros estudiantes, considerando que en un contexto en el cual hemos vivido y seguimos viviendo, lo más importante no es que el estudiante envíe actividades, sino que el estudiante se encuentre emocionalmente tranquilo, con ganas de poder confiar en nosotros, sus docentes. Muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia. Muchas gracias. Hemos visto entonces el testimonio del docente Vladimir Carlos Obregón. Él nos ha compartido, al igual que la docente Sandy, estas prácticas, buenas prácticas en el soporte socioemocional que han funcionado este año, en el que sabemos que ha sido un año bastante difícil en medio de esta emergencia sanitaria. Quiero aprovechar también para enviar saludos a los docentes que nos acompañan y sabemos que están detrás de esta pantalla de diferentes lugares del país, de Ayacucho, de Huánuco, de Ancash, de La Libertad, de Lambayeque, de Cusco, de Lima Provincias. Gracias por seguirnos en este último webinar organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio. Continuamos entonces con nuestro segundo bloque. Por favor, te pido, Ruth, que puedas compartir con nosotros qué logros y oportunidades de mejora se han evidenciado en la orientación y soporte socioemocional que hacen los docentes, partiendo también de justamente este testimonio que nos ha podido mencionar el docente Vladimir. Perfecto, muchas gracias, Alejandra, por esta segunda pregunta, y quisiera valorar el testimonio del profesor en 2 aspectos. Me parece interesantísimo, crucial, que tiene que ver con lo que mencioné también anteriormente, el centrarse en la experiencia, en la necesidad particular del estudiante, privilegiar el momento determinado en que el estudiante necesitaba una atención, cómo esta forma de discriminar que tiene el docente de poder dar atención a lo que en ese momento uno de sus estudiantes estaba presentando. Primero, el que tenía el problema del temor frente a la enfermedad, y el otro que había tenido el accidente y que estaba con dificultades para poder desarrollar las actividades pedagógicas. Sin embargo, el tema de la disposición, esa disposición mostrada por el docente ante la llamada, y el otro elemento fundamental que él de alguna manera lo señala, la razón de ser del docente son los docentes. De verdad que me ha tocado un poco, y creo que da el marco como para poder avanzar un poco en la respuesta de la pregunta que nos estás haciendo sobre qué logros y oportunidades de mejora se han evidenciado en la orientación y soporte socioemocional que hacen los docentes. Yo en ese aspecto quisiera más bien centrarme un poco en aquellos aspectos que hemos identificado a partir de algunas de las experiencias de los programas focalizados que ha venido implementando la DIFOT, referido por los mismos formadores que han acompañado a los docentes y que podemos identificar algunos logros en relación a esto. Les estoy presentando, no sé si se está viendo en pantalla el PPT. Ya, perfecto. Voy a darle la siguiente.
Bien, acá quería justamente señalar algunas de los logros que se han identificado. Tiene que ver con, primero, mostrar ese interés en el ser del estudiante y o de la familia como también como una unidad. Por ejemplo, el hecho de cuando el docente llama al estudiante y parte de estas preguntas iniciales sobre cómo se siente el estudiante antes de iniciar con actividades netamente pedagógicas, son aquellas que han dado mejores resultados en la disposición del estudiante hacia el aprendizaje. Cuando nos tocan la puerta y preguntamos ¿cómo se sienten ustedes? Creo que ha sido justamente el punto o la llave por la cual se ha podido lograr mejor conexión o que mejor conexión ha tenido el docente con las familias o con los estudiantes. El hacer preguntas centrado en el ser del estudiante o de la familia. Los beneficios que trae ello hacia la disposición para el aprendizaje. Y no solamente ello, sino también que facilita una mejor relación interpersonal. Que alguien se preocupe por mí, que alguien pregunte por mí, se interese por mí. El otro logro que quisiera también señalar a partir de estas experiencias es que hemos tenido docentes que han desarrollado o han implementado estrategias como la escucha activa, que ha sido reportado y que ha dado grandes resultados en términos de generar calma y tranquilidad, tal como lo ha manifestado también ahora el profesor Vladimir, ¿no? El otro logro es el involucrar a los padres desde sus propios intereses y sus propias expectativas sobre sus hijos y también sobre los aprendizajes, inclusive aprovechando los errores como oportunidad de aprendizaje. Yo creo que este ha sido los logros que mencionar a partir de la experiencia que se ha tenido en este acompañamiento a los docentes en su quehacer en este contexto. Otro logro importante es el mantener la comunicación y la relación con los estudiantes. Este elemento de ser sostenido en el tiempo, ¿no? de mantener la continuidad de la relación del docente con el estudiante o con los padres de familia, desde inclusive la propia perspectiva del padre de familia o la propia perspectiva del estudiante y de sus propias preocupaciones, el hecho de ser acogidos, el hecho de ser escuchados. Todo esto que ha sido observado como logro, en gran parte tiene que ver con todo lo que los docentes han identificado también como recursos personales, es decir, como aquellas fortalezas que tal vez muchos ni sabían que los tenían, pero frente a una dificultad se comenzó a activar estrategias, creatividad, nuevas ideas, búsqueda de ayuda, compartir con otros colegas para ver cómo responder de una manera pertinente las necesidades. Y yo creo que esto lo consideramos como un logro cuando empiezan a descubrir que había dentro de ellos también estos recursos y estas fortalezas que han servido mucho de soporte no solamente al estudiante, sino también a las familias. El hecho también de que muchos docentes han buscado ayuda cuando la necesitaban, y creo que todos estos elementos han ayudado a fortalecer esta capacidad de resiliencia de los docentes para poderse sobreponer a las diversas situaciones adversas que han tenido que afrontar. Finalmente, quisiera también mencionar sobre las oportunidades que todavía hay para poder mejorar y pensando esto en la perspectiva del 2021. Por ejemplo, está el hecho de desarrollar o fortalecer lo que ya también ha mencionado José sobre la autoconciencia emocional, y queremos insistir y queremos trabajar un poquito más esta dimensión que es crucial. Tengo que empezar por mí, tengo que empezar en mí. Una vez que yo estoy bien, estoy tranquilo, puedo entonces facilitar la calma y la tranquilidad en el otro, tal como también lo ha mencionado ahora el profesor Vladimir. Teniendo calma, ha podido mejorar la comunicación con el estudiante y juntos encontrar también alternativas de solución. Otra oportunidad es el uso de los recursos provistos para el afrontamiento y la gestión de emociones.
un uso sistemático, constante, por ejemplo, de las anclas emocionales como estrategias prácticas. Y hemos hablado sobre estas anclas, de actividades que puedan ayudar también al docente a relajar, a encontrar el equilibrio para poder también ser de soporte hacia los demás. Un docente calma puede generar calma no solo en el estudiante, sino también con todos los que están a su alrededor. Entonces, también esta es una invitación a poder revisar qué otros recursos necesito fortalecer, y eso es una oportunidad también de mejora. El otro aspecto importante es el diálogo reflexivo. No solamente sobre el aspecto pedagógico, sino también sobre lo socioemocional. Es decir, cómo en mi relación con mi par, con mi docente, con otro docente, con mi colega, con el director o con mi formador, puedo también tener estos espacios de reflexión y poder compartir lo que uno va descubriendo y cómo es que se generan también en ese compartir ciertas sinergias y también actitudes de solidaridad y de soporte en estos grupos, ¿no? Y otra oportunidad de mejora también es la habilidad del docente para trabajar en redes o articular sus acciones con otros actores de la institución educativa también o de la comunidad local. Es decir, no quedarme aislado o que mi problema lo vivo yo solo, sino mirar más allá. Es decir, no solamente tener el espacio de trabajo colegiado, sino de repente con otros grupos o con otras instituciones, docentes de otras instituciones que están dentro de Mujer, también puedo saber qué recursos hay y cómo aprovechar ellos, ¿no? Entonces, eso ayuda también a poder fortalecerme en mi intervención de soporte o de orientación socioemocional. Creo que estos son algunos de los elementos que me gustaría dejar por ahora, Alejandra. Gracias. Muchas gracias a ti, Ruth, por tu respuesta. Creo que ha sido bastante precisa. Nos has demostrado que hay muchos logros que este 2020 nos han traído, que sabemos que efectivamente, como mencionaba, no ha sido un año como los que siempre hemos tenido esta educación a distancia, pero hemos aprendido y hemos logrado también a partir de ello. Seguramente hay oportunidades de mejora y que podremos seguir mejorando año a año. Seguramente aquello que nos faltó de repente este año podremos complementarlo el siguiente año, pero de todas maneras también hay que mirar atrás y ver todos esos logros que hemos tenido. Veo que hay muchos comentarios de los docentes que nos acompañan de diferentes regiones. Me gustaría responderle a la docente Marta Damián Romero, porque ella nos menciona justamente sobre la temática que estamos viendo y efectivamente, profesora Marta, el soporte socioemocional ha sido de mucha importancia en la vivencia propia del docente y también en la relación con los estudiantes y con los padres de familia, ¿no? Y es cierto que se tiene que seguir impulsando desde la labor docente. Muchas gracias por su comentario. Hay muchísimos comentarios más, me gustaría poder leerlos. Está el de Rosa del Milagro Calvo Delgado. Nos menciona, este año hemos pasado diferentes situaciones y en el aspecto emocional hemos ayudado a nuestros niños y madres de familia para poder seguir en las clases virtuales donde la comunicación es y sería muy importante. Así es, muchísimas gracias, y es importante también reconocer justamente que cada uno de ustedes se vayan dando cuenta la importancia. Creo que este año también ha sacado a la luz y ha puesto el foco en la atención en el ámbito socioemocional y seguiremos seguramente el año que viene trabajando en ello. Vamos a continuar. Le doy ahora el pase a José Miguel, por favor, para que pueda contestar la misma pregunta: ¿qué logros y oportunidades de mejora se han evidenciado en la orientación y soporte socioemocional hacia los docentes? Por favor, José Miguel, te escuchamos. Gracias, Alejandra. Primero recoger algunas ideas que nos mostró el video de Vladimir. Igual coincido bastante con Ruth sobre la gran vocación que podemos ver en él para poder brindar un genuino contacto con sus estudiantes dentro además del contexto, y desde ahí salen algunas oportunidades y logros que en base al ejemplo podemos generalizar como una buena práctica también. Uno de los logros que se pueden ver dentro del ejemplo que nos da Vladimir es que él es un docente coherente. Lo colocaríamos como el primer logro, ¿no? ¿Qué implica ser un docente coherente? Implica ser un docente mejor preparado,
desde la variable personal para poder enfrentar los retos o desafíos a la adaptación desde las nuevas metodologías, desde las necesidades socioemocionales de toda la comunidad educativa con la cual compartimos. Es decir, convertirse en una pieza fundamental del soporte socioemocional en las instituciones educativas, pero desde el ejemplo, ¿no? La coherencia, lo que de repente la podemos enmarcar en estar bien para poder brindar bienestar, ¿no? Desde esa mirada, por ejemplo, los programas de atención individual y grupal del área de bienestar, desde Te Escucho Docente, así como los recursos que tenemos en el portal Te Escucho Docente, fomentan esto brindando no solamente acompañamiento, sino además herramientas para el cuidado tanto físico como emocional en este contexto de emergencia sanitaria. ¿Cómo podemos entender desde el ejemplo de Vladimir un docente coherente cuando él lo traduce muy bien en esa frase de es mantener la calma para luego poder dar calma, ¿no? Podemos ir al ejemplo. Imagínense que uno de sus estudiantes les llama y le dice, se acaba de morir mi familia, ¿no? Por la COVID. Y nosotros, de repente, como seres humanos, nos va a chocar, va a atravesar por nosotros. Y ojo, un docente coherente no es un docente superhéroe, que las balas nos van a rebotar. No, implica poder conectarnos empáticamente como un ser humano con las experiencias emocionales, pero también sentirnos bien para poder acompañar esto. Gracias a que Vladimir puede estar en calma, puede brindar calma. Y ese es un punto muy importante que tiene relación con lo que hablamos antes y con lo que Ruth también ha mencionado, que es el autocuidado. Para poder llegar a ser docentes coherentes, hay que brindarnos un bonito espacio de autocuidado. Y ahora, más que nunca, contamos con mucha información sobre esto, ¿no? Los webinars, por ejemplo, que se han ido dando, nos dan muchas orientaciones sobre temas de bienestar, sobre autocuidado. El programa Te Escucho Docente también se orienta a brindar un espacio de autocuidado, tanto de la salud física como emocional. El segundo componente que podríamos mencionar, el primero es coherencia. El segundo logro es que se está llegando a instalar el bienestar socioemocional como una práctica muy visible y necesaria. Todos podemos entender que esto es importante, especialmente los y las docentes que están en la cancha, por así decirlo. Saben muy bien que un estudiante que se siente bien, no solamente ese bienestar lo irradia con sus demás compañeros, sino que también le permite desarrollarse mucho mejor de manera integral, nosotros mismos también como profesionales. Y este contexto de emergencia sanitaria nos ha obligado, que también es otra palabra que emplea Vladimir, y es, me he tenido que adaptar a la situación, ¿no? Es decir, nos han empujado a poder reforzarnos y responder con las mejores herramientas que hemos tenido, con la idea de potenciar y fortalecer el trabajo docente desde nuestro rol profesional, también como el rol de soporte. Entonces, visibilizar la necesidad de seguir trabajando en el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes es un logro muy grande, pero además la necesidad de visibilizar lo importante que es el bienestar, el trabajo de bienestar en nosotros como docentes, ¿no? Ya que esto puede traspasar toda la comunidad educativa y puede generar lo que podríamos llamar una comunidad educativa mucho más resiliente. Y el tercer punto que Rob también lo mencionó es esta motivación para compartir lo aprendido con otros. Es no quedar esto como un aprendizaje personal, sino trasladarlo a un aprendizaje compartido. Cuando uno ve el video de Vladimir o ve el video de Sandy, por ejemplo, siente motivación, ¿no? Conmueve esa preocupación, este genuino interés. Y eso es muy bonito, porque lo que estamos consiguiendo como un logro es no responder solos ante una situación de emergencia, sino es responder con muchos aprendizajes que los podemos tomar desde nuestros colegas, aprenderlos de los estudiantes que también han tenido que enfrentar muchas cosas y a las familias que también han tenido que adaptarse en muchas cosas. Entonces, esta parte bonita de enfrentar esta emergencia sanitaria es un logro importante, ya que nos lleva a compartir lo aprendido con otros y generar esta comunidad educativa mucho más resiliente, ¿no? Entonces, si pudiéramos resumir esos logros o aprendizajes, que es lo que hemos recogido desde el área de bienestar, es primero la coherencia, es poder sentirnos bien, estar bien para poder trasladar ese bienestar a la comunidad educativa.
también es poder visibilizar y seguir trabajando para instalar el bienestar socioemocional como una práctica muy visible y necesaria, no solamente en el hacer con los estudiantes, sino además en el ser con nosotros mismos, en reforzarnos, en sentirnos mucho mejor para poder explotar nuestro rol docente y brindar esta contención socioemocional. Y por último es esta motivación y ese sentir que nos lleva el compartir las experiencias con otros, es no perder las redes de aprendizaje, no solamente pedagógico, sino emocional. Estamos en una buena oportunidad para poder seguir compartiendo aprendizajes emocionales, ¿no? Y algo que añadiría como puntito final es que no perdamos la oportunidad que se nos está brindando ahora de poder desarrollar este aspecto de gratitud, pero además de reconocimiento de nuestra labor, ¿no? Que también es un cuarto logro muy importante, y es no olvidar que cada cosa que hacemos impacta de forma positiva en las personas que nos rodean. Y eso demanda mucho esfuerzo de nosotros y sentirnos bien, que debe ser primero reconocido por nosotros mismos. Desde ahí, Alejandra, podría complementar lo que comentó Ruth en base a la experiencia que hemos tenido desde el Te Escucho Docente y las cosas que hemos ido escuchando de todos los docentes que hemos podido contactarnos con ellos. Así es, los docentes que han podido y han decidido también recurrir a la plataforma de Te Escucho Docente, aquellos que no lo han hecho, los invitamos también a que puedan acercarse de manera virtual a esta plataforma, seguramente les va a ser de mucha utilidad. Vamos a continuar con nuestro tercer bloque. Este es el último de digamos, las preguntas que tenemos preparadas, porque hay un cuarto bloque de preguntas en las que vamos a poder resolver sus inquietudes, y les pido por favor que puedan en los comentarios ir colocando esas inquietudes que tengan para que José y Ruth puedan responderlas en un cuarto bloque. Entonces, nuestro tercer bloque es: ¿qué orientaciones concretas sugerirían ustedes a los docentes para continuar promoviendo estas buenas prácticas en la orientación y soporte socioemocional a los estudiantes? Iniciamos contigo, por favor, Ruth, te escuchamos. Sí, gracias, Alejandra. Voy con presentar rápidamente, entonces, ayudándome con el PPT, sobre las orientaciones prácticas que las pueden ayudar justamente para fortalecer. Voy a retomar algunos aspectos que también ha mencionado José. Empezar con la autoconciencia emocional. Creo que ese es un aspecto fundamental, trabajar en relación a la gestión de nuestras emociones, lograr reconocer lo que estamos sintiendo. Hagamos pausa, detengamos un momento, mirémonos, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cómo lo estamos expresando? ¿De qué manera estamos regulando nuestras emociones? Tenemos tantas situaciones que se nos vienen una tras otra, hoy día una noticia, mañana otra, que de verdad, frente a eso, ¿cómo estamos nosotros expresando? Entonces, es necesario que podamos tomarnos un tiempo y mirar cómo estamos regulando nuestras emociones, cómo estamos gestionando, lo que es un concepto mucho más amplio realmente. Empezar con la identificación de las emociones, ser capaz también de reconocer cómo nos estamos sintiendo y poner nombre a esa emoción, conociendo lo que significa y encontrando también las causas de por qué se están produciendo, así de cómo es que se están manifestando y cómo se está dando en la relación con los demás. Algunas de estas orientaciones también están en una guía muy interesante de UNESCO del año 2017 que se llama Reconstruir sin ladrillo. Es un manual, una guía muy interesante con cosas que de repente también les sugiero lo puedan ustedes revisar, que les pueda ayudar. Otro aspecto en términos de orientación es que si somos capaces de comprendernos a nosotros mismos, entonces vamos a poder también estar en esta capacidad de poder también comprender a los demás. Tenemos experiencias tan diversas, tan variadas, cada uno de nosotros, que eso también contribuye a que podamos ser flexibles, no encasillarnos solamente en una manera. No existe una manera única en cómo respondemos, pero el hecho de poder valorar, de poder conocer esta variedad de situaciones que nos han llegado y las distintas formas en que hemos respondido, también nos permite valorar en qué momento puedo responder de esta manera o de otra. ¿En qué momento de repente mejor guardo silencio
espero y en qué momento de repente sí puedo actuar de otra manera. La comprensión del otro es otro aspecto fundamental y yo creo que esto a veces lo decimos, pero hacerlo a veces cuesta. Y esto es una invitación a poder ejercitar cada vez más el hecho de escuchar. De escuchar tiene que ver con esa disposición de abrirnos, a centrarnos en el otro, a tratar de pensar y sentir cómo siente el otro, cómo piensa el otro, ¿no? Y a esto le llamamos nosotros una escucha activa. Tiene que ver también con esto que mencionaba también el profesor Vladimir, con la comunicación empática, de poder conectarnos con ese sentir, con ese pensamiento del otro. Y también ser asertivos, es poder saber responder aquellas situaciones y saber decir no y saber decir sí ante aquellas que sí podemos y en aquellas que no tampoco. Entonces, ¿cómo poder usar en todo momento, en las situaciones que se nos presente, esta comunicación empática y asertiva? Hacer altos, hacer pausas. Ya creo que en el webinar anterior se habló también sobre la importancia de detenernos un momento para nosotros, un momento para mirarnos, un momento nuestro, que a veces no lo tenemos. Entonces, hacer altos, permanentes altos a nuestras acciones para reflexionar y encontrar sentido a lo que estamos haciendo. ¿Lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer mecánicamente? ¿O lo estoy haciendo porque realmente siento amor para hacerlo? ¿Porque siento que esto es mi pasión? En estas dos historias, estos dos testimonios que hemos escuchado, tenemos formas diferentes, pero tan lindas de poder expresar lo que sienten y por qué lo hacen. Es decir, como que nos dan pistas de que hay una reflexión previa de la actuación. Y eso se consigue haciendo pausas. Me detengo, pienso por qué lo hago o para qué lo hago, ¿no? Haciendo esto también vamos a encontrar y vamos a lograr satisfacción en nuestro quehacer. Y por otro lado, que es importantísimo, aceptar nuestra fragilidad. Por favor, docentes, a veces pensamos que tenemos que solucionar la vida de todos. No, nosotros también cargamos con nuestras propias situaciones que tenemos que resolverlas. Entonces, aceptemos también que tenemos momentos en que nos sentimos frágiles y necesitamos del otro. Eso es lo importante de esta revisión personal que podamos hacer también de nosotros. Encontrar aquellos aspectos en donde necesitamos, y ahí lo lindo que es de poder complementarse con otros, ¿no? Y pues a veces andamos con esa creencia que todo lo podemos cuando no es así, ¿no? Necesitamos del otro. Y acá quizás voy yendo ya a aspectos mucho más concretitos, que tiene que ver con este elemento que hemos venido hablando de crear un clima de confianza, de calidez, donde se puedan intercambiar las expectativas, las esperanzas, los sentimientos, las dificultades, ¿no? Pero para ello, esto no se da de una manera mágica, así que para ello también tenemos que ejercitarnos de alguna manera, ¿no? Para ello tenemos que escuchar. Y si voy a escuchar al estudiante, si voy a escuchar a la familia, hay que dejarles hablar libremente, sin interrumpir. Hay que disponerlos para ello. Hay que darles el tiempo necesario para que ellos puedan hablar. Y en ese hablar, a veces van a ir encontrando soluciones. No todo es malo, no todo es trágico. También vamos a ir encontrando que hay recursos importantes que también pueden servir para ayudarse y a sostenerse. No les exija respuestas que no quieran dar. Y aquí hay que ser muy prudentes y muy respetuosos con aquellas cosas que quieran compartir y hasta donde quieran compartir. A veces vale simplemente acompañar sin tener que hablar, simplemente saber de que ustedes están allí. Validar las emociones. Lo importante es de reconocer, de valorar que en ese momento se sienten contentos o que se sienten tristes. ¿Cómo ayudamos nosotros en ese sentido de la validación? Reconocer que hay emociones que están emergiendo en determinada situación en los docentes, en los estudiantes como en las familias. Muestre comprensión de los sentimientos que puedan tener, por ejemplo, ante la pérdida, ante una situación inesperada que pueda haber surgido en una familia, en fin. Y lo otro, evite hablar de usted mismo, ese momento en que estamos escuchando al otro. También
tenemos como otra recomendación, como otra orientación práctica, el trabajar de una manera articulada, reconocer mis límites y utilizar también otras ayudas que podemos encontrar en la misma comunidad educativa, en la institución, o también provistas por las familias y que podemos echar mano de ella. Fortalecernos en la resiliencia. Ya muchos de ustedes han dado cuenta de cuán resilientes son, pero hay que identificar, hay que valorar y hay que fortalecernos en ello, ¿no? Y que tiene que ver con esa posibilidad esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, pero desde la aceptación. Aceptar, como decía también el profesor Vladimir, aceptar que esta realidad nos llegó, nos tocó. Si no acepto esta realidad, entonces no voy a poder superar, no voy a poder dar el siguiente paso. Entonces, ¿cómo acepto esta realidad y respondo a ella, inclusive saliendo transformados de estas situaciones? Y por último está el hecho de documentar la buena práctica, porque se va a constituir no solamente en una evidencia tangible que ustedes puedan tener, sino también que esto se convierte en un recurso de aprendizaje y de conocimiento y también para compartir con los demás. Yo creo que estos registros que tenemos de la profesora Sandy, del profesor Vladimir y otros testimonios que también nos han compartido son de alguna manera evidencias que ayudan, que ayudan a tener conocimiento y aprendizajes también. Bueno, Alejandra, hasta acá va mi participación en términos de estas sugerencias. Tengo dos aspectos chiquititos que quisiera de repente cerrar esto, que para finalizar quisiera señalar que es importante recalcar en los profesores. Fortalecer la autonomía, es decir, no pensar que todo lo resolvemos nosotros, sino que también los estudiantes pueden desarrollar y debemos orientar hacia ello, ¿no? Es decir, hacia la propia autogestión personal que debe hacer el estudiante y las propias familias. En la medida en que cada uno se hace cargo y es responsable de lo que le pasa, también puede ayudar y debería ayudar a otros a hacerse responsables de lo que les sucede. Y van a ver que van a encontrar muchos recursos y esto de alguna manera previene también la dependencia o la sobreprotección que a veces podría surgir y a veces que podemos estar tentados en ello, pero hay que ayudar a crecer y a fortalecerse en la autonomía. ¿Y todo esto para qué? Para promover también la ciudadanía, es decir, cómo potenciamos, cómo fortalecemos de las competencias socioemocionales, llegamos a que puedan también verse esto en una convivencia sana, en una convivencia buena, que también se refleja en un ejercicio ciudadano de bienestar social, es decir, aquello que tanto también requiere nuestra sociedad actual, que podamos no solamente ser autónomos, sino también potenciar una convivencia y un bienestar social que genere paz y tranquilidad en este momento. Gracias, Ale. Ahora sí. Muchísimas gracias, Ruth. Como siempre, tus respuestas muy interesantes también. Nos abre todo un abanico de oportunidades. Como siempre decimos en todos los webinars, lo que mencionamos, lo que mencionan los ponentes, no es una receta tal cual, pero sí es para que uno pueda tener ideas, compartir lo que nos comparten otros docentes de diferentes regiones también. A través de los programas que tenemos, a través, en este caso, José Miguel nos trae de Te Escucho Docente. Quisiera leer el comentario de Herminio Guamán. Nos menciona, en realidad es bastante complejo comprender realidades y contextos de donde provienen nuestros estudiantes. Frente a esta situación, los docentes estamos adecuando diferentes estrategias para mantener motivados y para interactuar de manera virtual, poniéndonos también empáticos durante el trabajo, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, Herminio, por tu comentario. Nos damos cuenta que para esto también, y como nos lo ha mencionado también Sandy y Vladimir, los testimonios que han participado en este webinar, nos damos cuenta que es necesario la creatividad, la paciencia, la perseverancia en la labor docente. Entonces, vamos a continuar. Por favor, le pido ahora a José que pueda respondernos también qué orientaciones concretas sugieren a los docentes para continuar promoviendo estas buenas prácticas en la orientación y soporte socioemocional a los estudiantes. Gracias, Alejandra.
Antes de pasar a responder, me uno también a lo que acabas de comentar, Alejandra, sobre los aportes de Ruth. Yo también estoy aprendiendo mucho de lo que ella está comentando acá. Y de repente tal vez complementar lo que ella ha dicho, porque decir algo más es un poco difícil, lo he dicho muy completo. De repente podríamos complementar lo que ha aportado Ruth, dividiendo estos pasos que ella ha dado en tres procesos, digamos, necesarios para poder cumplir lo que Ruth nos propone, ¿no? Porque lo que he dicho es muy completo y es muy complejo. Eh, y de repente para organizarlo un poquito y complementar, podríamos hablar de estos tres procesos como importantes o necesarios para llegar a esto que nos ha presentado Ruth de forma muy detallada y clara, ¿no? Lo primero podría ser mirarnos, ¿no? El primer componente podría ser el mirarnos, como lo ha mencionado Ruth, cuidarnos de nosotros mismos, romper, por ejemplo, el todo lo podemos, y ahí podríamos cambiarlo más bien por el cómo me debo de sentir para poder lograr eso que quiero. A veces estamos muy orientados al debo de hacerlo, y no nos detenemos a escucharnos. Podríamos cambiar el todo lo podemos por cómo me debo de sentir yo para lograr eso que quiero. Ahí empezamos a mirarnos, empezamos a escucharnos, podemos desarrollar esto que se ha mencionado antes como una mejor autoconciencia para poder regular nuestras emociones, para poder sentirnos bien, para poder cuidar además de nuestro entorno cercano, ¿no? Damos clase y está los hijos, está la familia, está la casa, están todas las necesidades que debemos también de cuidar, ¿no? Especialmente ahora que el trabajo y el hogar se han visto tan unidos y probablemente esto pueda todavía continuar en un proceso paulatino de adaptación de lo virtual a lo presencial, ¿no? Y eso es importante el mirarnos porque nosotros somos el principal termómetro de cómo nos sentimos. Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Nosotros debemos de ser los encargados de saber qué mochilas cargamos, saber qué tan cansados estamos, saber cuánto apoyo además podemos necesitar. Y esto se da todo el tiempo. A veces estamos sentados, por ejemplo, y uno siente la espalda y la necesidad de estirarse, ¿no? Yo ahora siento un poco la necesidad de estirar, por ejemplo, ¿no? Para poder regalar un poquito de distensión al cuerpo, ¿no? Y eso lo hacemos todo el tiempo. Podemos escucharnos y entender qué necesidades emocionales debemos de cuidar de nosotros mismos. Además, qué tipo de relaciones saludables y satisfactorias debemos de tener, ¿no? Cortar, por ejemplo, el tipo de conversaciones con personas que nos cargan de dificultades sin solución, porque podemos ser muy buenos escuchando, pero es distinto escuchar a alguien que se quejó una vez, dos, tres, cuatro, cinco, 20, 50 y nos carga, ¿no? Ya hay un síndrome de agotamiento por empatía, por estar todo el tiempo conectándonos con las dificultades del otro. También debemos de complementar eso con relaciones saludables, un abrazo, ¿no? Cuando de repente después de escuchar este en vivo quisiéramos salir y abrazar un rato a la familia y decir, ah, ya está, acabar el día bien, ¿no? Y es más, si lo hacemos, se van a dar cuenta que vamos a sentir algo bonito que viene de acá. Entonces, el mirarlo implica poder ser el principal termómetro, poder identificar muy bien cómo nos sentimos, pero también saber qué tipo de relaciones establecemos con el otro. Como comentaba Ro también, esto implica colocar límites, ¿no? No se puede hacer de manera tan motivada. Un bombero para ir al incendio no puede ir sin su traje protector, no puede, se quema, por más buena intención que tenga. Van muy bien preparados y nosotros en este contexto tenemos que ir muy bien preparados y cuidándonos para poder dar un soporte emocional a nuestros estudiantes. Entonces este primer paso sería como el mirarnos. El segundo paso sería el compartir, y eso implica acciones muy concretas de compartir lo aprendido y de mantener también el oído abierto a aprender continuamente de otras experiencias. No solamente lo que yo hice bien, sino interesarme por qué hizo otro docente en otra provincia, por ejemplo, para solucionar esos problemas, para poder compartir herramientas que cada uno de nosotros tiene desde nuestros propios aprendizajes. Así como, por ejemplo, Sandy ha compartido una buena herramienta gracias a que ella se interesó por estas dos metodologías educativas, ¿no? Y de repente ahora que le hemos escuchado, hemos dicho, mira, funciona. ¿Por qué no lo replico yo? ¿No?
Entonces, un segundo requisito, un segundo paso para poder cumplir esos objetivos sería poder compartir. Y el compartir implica dar, pero además estar atento a la escucha de aprender continuamente de otros, valorándonos, siendo reconocidos, ¿no? Ustedes se pueden imaginar una comunidad docente que genuinamente se apoye, donde todas las manos se unan para favorecer el bienestar personal y que se influye directamente en las instituciones educativas, ¿no? Transformar lo difícil, lo adverso, en aprendizajes ya es muy valioso, como encontrar un oasis en el desierto, ¿no? Una flor hermosa en el pantano. Cada uno de nosotros tiene un tesoro escondido que es importante que lo compartamos, ¿no? Y creo que ese es un aspecto muy importante, yo lo llamaría como un segundo requisito muy indispensable, una acción concreta muy buena para continuar promoviendo estas buenas prácticas en soporte socioemocional. Y finalmente, lo dejo al último porque vemos desde la experiencia que no se puede dar si no se cumplen los dos primeros, como el cuidarnos a nosotros mismos, es poder acompañar a otros. Entonces, el primero es mirarnos, el segundo es compartir, y el tercero finalmente es acompañar, desde la escucha activa, desde la empatía, desde la comprensión del otro, desde la comunicación asertiva, desde proponer el pensamiento constructivo, que antes lo habíamos mencionado, ¿no? Desde generar espacios también en clase para poder compartir emociones y promover el bienestar emocional, desde construir bitácoras, por ejemplo, no de aprendizajes sobre los cursos, sino aprendizajes socioemocionales, ¿no? No tanto desde el que has aprendido, sino qué le podrías recomendar a un compañero tuyo que le pasa esto, ¿no? ¿Cómo podremos enfrentar juntos otra dificultad similar? Y todo esto del acompañar se va a poder conseguir mucho mejor si estamos muy bien parados para ser nosotros, las personas, con mayor bienestar que podamos trasladar esto a toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, para complementar todo lo que Ruth nos ha podido mencionar hace un momento, creo que estos procesos de mirarnos, de compartir y finalmente de acompañar, vienen como escalones para que nosotros, como docentes, podamos seguir orientando, ¿no? Y promoviendo las buenas prácticas en el soporte socioemocional a los estudiantes. Eso, Alejandra. Muchas gracias, José, por la información. Has complementado, creo, bastante bien lo que Ruth ya nos había también mencionado. Como había comentado en un inicio, la dinámica de este webinar tiene 3 bloques que hemos desarrollado ya en estos momentos, y ahora vamos a ingresar a un último bloque, que es las preguntas, a partir de lo que en comentarios estoy viendo, que ya nos han ido realizando algunas consultas. Entonces, iniciamos. Aquí había una pregunta, me parece, para Ruth. Iniciamos entonces, Ruth, por favor, te pido responder a María del Carmen Mesa Granda. Nos dice, ¿quiénes van a brindar soporte socioemocional a aquellos estudiantes que se van a la carpeta de recuperación pedagógica? ¿No? Que sabemos que hay una carpeta de recuperación y efectivamente algunos de nuestros estudiantes están próximos a desarrollar esta carpeta. Entonces, supongo de ahí es que surge esta inquietud. Ok, bien, gracias por la pregunta. Primeramente, para recordar algunos aspectos que se han venido desarrollando, y es esta suerte de cómo los docentes dan confianza y seguridad a los estudiantes y a los padres, para que también, de alguna manera, los padres de familia contribuyan, ayuden, den ese soporte también a los hijos en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Un primer punto, cómo es que la familia también tiene un rol importante en este asunto de la confianza y la seguridad vinculado al aprendizaje. Por otro lado, hay que recordar que las orientaciones que vienen en la carpeta de recuperación, hay orientaciones para los padres de familia, son orientaciones muy precisas para acompañar a los estudiantes en este proceso. Finalmente, al concluir más bien esta etapa del desarrollo de la carpeta de recuperación, vamos a ver ahí cuánto se ha avanzado en las familias en esta labor de acompañamiento socioemocional a sus hijos e hijas en este momento. Entonces,
Y lo otro que quisiera responder es que más bien mantengamos altas expectativas acerca de ellos, ¿no? Si tenemos las altas expectativas, eso también nos van a orientar y nos van a ayudar a poder responder de una mejor manera. Y allí es que, en cierto modo, quisiera responder a esta pregunta frente a la carpeta de recuperación, ¿no? Hay que poner atención a estas orientaciones precisas que están dirigidas a los padres de familia para el acompañar. Perfecto, Ruth, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Rubén Panca para José Miguel, por favor. Se ha mencionado como un criterio de buena práctica de soporte socioemocional la sostenibilidad, nos dice. A ese respecto, ¿qué estrategia nos podrían recomendar, entendiendo que por el momento los medios de comunicación son bastante limitados, sobre todo con los estudiantes de zonas rurales? Nos consulta. Gracias, Alejandra. Entendamos primero la sostenibilidad como estas condiciones que nos pueden asegurar cumplir en el tiempo ciertas necesidades, ¿no? Desde Te Escucho Docente, desde la Bienestar, lo que hemos podido ver es que nuestro país tiene múltiples realidades, creo que eso lo conocemos todos. Un programa de soporte socioemocional como lo que hemos ido desarrollando ha implicado detenernos a poder entender cuáles son las necesidades y cuando no hemos podido, poder sostenernos en red. Entonces, dando respuesta a esto desde la experiencia, yo más bien comentaría poner en práctica esos 3 procesos que hemos mencionado en la pregunta anterior, ¿no? Para poder asegurar la sostenibilidad, de repente primero es detenernos a mirar, ok, estamos en capacidad de poder nosotros como docentes mantener un apoyo socioemocional de los estudiantes. ¿Qué necesito? Necesito sentirme bien, necesito informarme. El primer paso, miramos. El segundo paso es compartir. Y esta pregunta es muy importante porque estoy convencido que este docente no es el primero en sentirlo. Y quienes nos escuchan ya han pasado por el mismo problema, tienen la misma interrogante, pero probablemente a alguno de nosotros ya se le ocurrió una respuesta, ¿no? Entonces, compartir, por ejemplo, una solución, yo apuntaría mucho más a que como comunidad docente podamos sostenernos, ¿no? Y invitaría de repente que esta pregunta, nuestro docente que lo ha dado, lo pueda de repente volver a colocar en el chat o de repente alguien que está ahorita escuchándonos pueda compartirnos una solución creativa, ¿no? Que finalmente eso nos va a asegurar el tercer componente, que es poder finalmente acompañar dentro de ese contexto que está mencionando en zona rural, con dificultad los medios de comunicación. Y esto, ¿por qué lo centra en los pasos? Porque como especialista sería mucho mejor poder recomendar algo que se instale dentro de los contextos, no tener una mirada externa. Y esto no es bajar a la tierra lo que Ruth, por ejemplo, ya ha mencionado antes, que es la escucha activa, ¿no? Y para poder conectarnos con nosotros tenemos que de verdad entender al otro, es colocarnos en el lugar del otro, ¿no? Entonces, para poder asegurar la sostenibilidad, yo más bien invitaría a todos los docentes que nos están escuchando ahorita a poder compartir de repente en el chat de live que estamos teniendo alguna solución para poder generar una red de acompañamiento y soporte en estos contextos tan difíciles. Eso, Alejandro. Así es, José, también me uno a ese pedido. Siempre es interesante, es importante poder compartir experiencias mutuas, sobre todo cuando compartimos el mismo contexto, incluso a veces cuando compartimos la misma modalidad. No es lo mismo un docente multigrado que un docente en polidocente. Sabemos que hay muchísima diversidad. Incluso somos un país muy diverso también, ¿no? Y justamente por eso también es que esta noche nos está acompañando Patricia Mendoza, ella es nuestra intérprete de señas, le agradecemos por este espacio. Entonces tenemos ahora también la pregunta de Mónica Quintanilla. Nos dice, muy interesante la explicación de las 3 interrogantes que hemos visto en los bloques. Nos pregunta si el próximo año habrá soporte emocional de manera práctica para los docentes, ¿no? Muchas gracias, Mónica, por el interés que tienes también en esta temática. Como les he mencionado, este webinar es el último de este año. Sin embargo,
Aprovecho también para comentarles que seguimos renovando y seguiremos renovando nuestro compromiso a seguir el próximo año. Seguramente en enero nos volveremos a encontrar acompañando y brindando las orientaciones que sean necesarias para promover este bienestar socioemocional, tanto para los docentes como para los propios estudiantes también, que sabemos que es a través de ustedes aquí como podemos llegar a ellos. Muchas gracias. Entonces quiero aprovechar también para agradecer a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a rápidamente, ya nos hemos extendido un poquito en este último webinar, voy a mencionar rápidamente, como siempre, algunas ideas fuerzas para que se lleven aquellos que se han incorporado en este webinar ahora último. Hemos visto en un primer bloque qué es una buena práctica docente en la orientación y soporte socioemocional a los estudiantes, y se han mencionado varias definiciones que Ruth nos ha podido comentar, ¿no? Entre ello, por ejemplo, que es una forma de pensar, actuar, sentir que el docente tiene para con sus estudiantes y que permite el logro de aprendizajes y el aseguramiento también de la continuidad educativa, como en sus comentarios hemos podido ver. Todo ello considerando que este año ha sido un año bastante particular que nos ha tocado vivir. Y Ruth nos ha mencionado una serie de criterios para considerar en una buena práctica de soporte socioemocional, como la pertinencia, la sostenibilidad, la relevancia y la eficacia. José también nos ha mencionado y nos ha llevado a pensar en este cuidado al cuidador, ¿no? Cuidar al docente, el bienestar del docente y en qué tipo de bienestar, ¿no? Especialmente en este contexto deben tener nuestros docentes para brindar ese soporte socioemocional a otros e ir más allá de promover aprendizajes, y para ello nos ha compartido este término de pensamiento constructivo y características que la UNESCO también propone para realizar una buena práctica en soporte socioemocional, como es la autorregulación, la empatía, relaciones sanas y, lo más importante, la comprensión en uno mismo. En un segundo bloque hemos podido identificar algunos logros y también algunos aspectos de mejora. Por ejemplo, entre los logros hemos visto brindar un espacio al inicio del contacto que se tenga con las familias o con los estudiantes, vinculado justamente al aspecto socioemocional. También hemos visto que hay docentes que reconocen como estrategia la escucha activa. Tenemos docentes coherentes y mejor preparados desde la variable más personal para enfrentar los retos justamente de esta adaptación a las nuevas metodologías y necesidades socioemocionales que está teniendo la comunidad educativa, especialmente en este año, ¿no? E instalar el bienestar socioemocional como una práctica necesaria que creo que es indiscutible. Hemos compartido también, nos mencionaba que es un logro que se pueda compartir con otros lo aprendido, siendo incluso los docentes un agente de bienestar mutuo entre otros docentes y su comunidad educativa, y ese es un gran logro, ¿no? En algunos aspectos de mejora que también hemos visto es que aún queda camino por recorrer. Creo que no solamente los docentes, todos los seres humanos necesitamos y podemos seguir fortaleciendo nuestro autoconocimiento emocional, el uso de recursos provistos para el afrontamiento, para la gestión de las emociones, seguir considerando el aspecto socioemocional de la mano con lo pedagógico también. Y en un último bloque nos han conversado sobre cuáles son estas orientaciones más concretas para seguir promoviendo estas buenas prácticas en el aspecto socioemocional. Y como siempre, creo que lo hemos venido reiterando en todos los webinars, es importante empezar con uno mismo, ¿no? Empezar a vernos a nosotros mismos, así como a veces le damos como un espacio a nuestra salud física, también démosle un espacio a nuestra salud mental, porque es importante ese bienestar. Tenemos que empezar desde nosotros para poder continuar acompañando y brindando el apoyo necesario a nuestros estudiantes. Y nos mencionaba José en ese sentido esas tres formas de organizar las características, ¿no? Decía empezar por mirarnos, compartir con otros lo que funcionó, las experiencias que seguramente en sus redes de apoyo lo han hecho, y acompañar a partir de la escucha activa, la empatía, la comprensión del otro, comunicación asertiva y promover ese pensamiento constructivo. Y finalmente, la importancia del trabajo docente de manera articulada con otros actores al interior de la propia comunidad educativa, pero también aprovechar la ayuda de actores de la comunidad local que ha puesto a disposición de todas y todos, porque sabemos que las UGELs, las DRED, también vienen realizando estrategias de soporte socioemocional a las que también los docentes pueden acudir. Con esto entonces estamos concluyendo nuestro último webinar.